Pues a las 9:02 ya podemos ofrecerles los datos del paro relativos al mes de abril, que en nuestra región habrían bajado en 4.921 personas. Iremos aumentando los datos a medida que los vayamos conociendo. Entre tanto, nos ponemos cervantinos, entre otras razones, porque este 6 de mayo el Toboso pone fin a sus 26ª jornadas cervantinas que arrancaban allá por el 21 de abril. Luis Miguel Román Alhambra es presidente de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, que colabora, que organiza estas jornadas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Colaboramos organizando el último acto de estas 26 jornadas cervantinas del Toboso, que es una mesa redonda en el que 3 expertos cervantistas pues a una pregunta de si el Quijote es actual en el siglo XXI, pues debatirán entre ellos y seguro que aprenderemos todos a leer de nuevo el Quijote, que es de lo que tratamos. Ya que estamos, ¿el Quijote es actual ahora mismo en el siglo XXI? Pues realmente esa es la cuestión de esta mesa cervantina y es lo interesante. El Quijote se creó como un libro para el pueblo llano, así lo hizo Cervantes en su nueva forma de hacer literatura, pero sin embargo con el paso del tiempo se ha ido como siendo demasiado académico, demasiado profesional, y quizás nosotros, el pueblo llano, hemos dejado de sentir ese interés por este libro, porque si preguntamos a mucha gente si ha leído el Quijote, pues muchos manchegos pues a lo mejor dirían que no, porque le ha despertado aburrimiento, no lo ha entendido bien. Pero yo creo que si somos capaces de fomentar esta nueva lectura, de la nueva interpretación que cada uno podemos hacer del Quijote, yo creo que volveríamos otra vez a este libro de Cervantes, que fue su gran legado al pueblo llano, no a... ¿Por qué ese cambio, la percepción? ¿Por qué de ser un libro para el pueblo llano pasa a ser un libro que parece solo apto para mentes privilegiadas? Pues ese cambio realmente viene, pienso que es a partir del siglo XX. En el siglo XX se encasilla, son los académicos, realmente los filólogos, los expertos en literatura, los que lo hacen suyo para ellos, interpretando de una forma extraordinariamente técnica el Quijote. Y a los que no tenemos esos conocimientos, parece que nos apartan, como que no vamos a saber entender lo que estos entienden en sus congresos, en sus exposiciones. Y hemos perdido el boca a boca de que a mí me gusta el Quijote por lo que dice el Quijote, por lo que transmite humanamente, que es realmente como lo escribió Cervantes. Y nos hemos acomplejado de no saber interpretar como los académicos interpretan el Quijote. Pero somos lectores y ese libro está hecho para lectores. Y ese es el gran cambio. ¿Cómo conseguimos que los lectores abran sus páginas sin que sea porque les obligan en las aulas? Claro, es que como nos obligaron también en las aulas, esa fobia a leer el Quijote mal leído, pues, ¿y cómo lo conseguimos? Lo tenemos que conseguir que el lector entre en el Quijote a leer un libro de humanidades. No dentro de una novela de ficción, el Quijote es un gran libro de humanidades. Al final es filosofía, pero filosofía sencillísima. Escoge a personas sencillísimas, un hidalgo, un agricultor, unos pastores. Y eso es lo que entiende el pueblo llano. Y es lo que debemos otra vez, el lector del siglo XXI, acoger de nuevo esta novela, a leer un capítulo, a interpretarlo, a leer entre líneas y, ¿por qué no?, volverlo a dejar, y dentro de 15 días seguro que el Quijote vuelve a llamarte, pero cada uno interpretamos ese capítulo o una parte de ese capítulo de formas distintas, totalmente distintas, e incluso según la edad en la que tengas. No es lo mismo leer el Quijote con 30 años que con 40 y que con 50. Seguro que nos cuentan cosas distintas. Ese es lo que la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan está pretendiendo, de poner otra vez el Quijote como libro de posible lectura o no, o de capítulos aislados o enteros. Eso es lo que pretendemos fomentar. Y yo creo que
que si sacamos el Quijote de lo académicamente correcto y lo pasamos a como Cervantes lo creó, para el pueblo, volveremos a leer todos el Quijote. El Quijote no se lee tanto como sería lo deseable, sin embargo, la figura de Cervantes sí que suscita bastante interés. Sin ir más lejos, recordemos, ya no solo los estudios, sino esa búsqueda exhaustiva de sus restos en el convento de las Trinitarias. Yo no sé si este interés más claro por la figura de Cervantes, cuyo rastro es prácticamente más fácil de seguir, responde sobre todo a lo que puede suponer para el turismo. Es que Cervantes nos legó gratis a los españoles y especialmente a los manchegos, pues cultural y turísticamente o económicamente un legado que todavía no hemos aceptado. Parece lo que estoy diciendo algo que está fuera de sitio, pero no hemos aceptado los españoles todavía a la figura de Cervantes, no lo ponemos donde tiene que estar. Cuando preguntamos quién es Cervantes, prácticamente todos los españoles sabemos que es un genio, alguien que ha escrito un gran o unas grandes obras. Todos conocemos a Quijote y a Cervantes y lo interrelacionamos, los vinculamos. Pero Cervantes en cuanto se hace algo sobre Cervantes, a todos nos atrae muchísimo. La búsqueda de los huesos, pues yo no sé lo que hubiera costado hacer esa publicidad sobre la búsqueda de cualquier otra cosa que no sea los huesos de Cervantes. Pero se transmitió a todo el mundo. Todo el mundo tiene interés en Cervantes. Y todo el mundo tiene también interés en el Quijote. Todo el mundo conoce a Cervantes, todo el mundo conoce al Quijote, pero ni conocemos la vida de Cervantes, ni conocemos bien el Quijote. ¿De dónde están los restos de Cervantes? Es una de las preguntas, pero hay otra que a lo largo de los siglos ha venido repitiendo y que usted trata de responder como experto en Cervantes en el libro Mi vecino Alonso, y es ese lugar de La Mancha que sitúa en Alcázar de San Juan. Recuérdanos brevemente por qué es Alcázar de San Juan. ¿Por qué puede ser Alcázar de San Juan? Porque hay muchas localidades que se lo disputan. Sí. Y eso es lo interesante, esa disputa yo creo que Cervantes no trató de ninguna manera de plasmar la geografía, no era su intención, pero sin embargo nos dejó muchos detalles geográficos, de espacio y de tiempo por donde va Don Quijote y Sancho. Entonces, en esa lectura que yo hago y que recomiendo también a otros muchos lectores, la lectura geográfica del Quijote, si lo leen verán que hay datos, variables, premisas, que yo las analizo y, teniendo en cuenta esa comarca manchega que sí que está nombrada, como Tembleque, Quintanar, Argamasilla de Alba y Puerto Lápice, dentro de esa comarca está el lugar de Don Quijote, cerca de los molinos, por el camino de Toledo a Murcia. Bueno, pues si el lector vuelve a coger ese Quijote que no le gustó y vuelve a leer el Quijote y se coge un mapa de La Mancha, pues a lo mejor estamos en Alcázar o cerca de Alcázar. Tenemos la partida bautismal de Cervantes en Alcalá de Henares. Y en Alcázar de San Juan. En Madrid. La otra teoría es Alcázar de San Juan. ¿Quién le parece a usted más probable? ¿Alcalá de Henares? Ahora mismo todos los datos que tenemos con el resto de documentos que han ido apareciendo en el siglo XVIII y más adelante, todo indica que el autor del Quijote es el alcalaíno. Pero la tradición, y hay un documento que es una partida de bautismo de otro niño que se llama Miguel de Cervantes y es bautizado en Alcázar de San Juan. Y esa tradición aún está ahora más vigente con la aparición el año pasado, y que se puede ver en la exposición de Simancas, de un documento en el que por primera vez ya no hay solamente un Miguel de Cervantes. En ese documento, que es de don Juan de Austria, ni nada más ni nada menos, se le da un dinero de costas por los heridos, por estar heridos, a 2 Migueles de Cervantes heridos en Lepanto, y que están los dos en el hospital de Mesina, cerca de Palermo. Por lo tanto, 2 Migueles de Cervantes, uno de ellos es el escritor, otro no, se conocieron, uno es el alcalaíno,
otro puede ser el alcazareño. ¿Quién de los dos escribió el Quijote? Todavía pueden seguir surgiendo cosas muy interesantes. Mucha coincidencia, ¿no? Mucha coincidencia. Ese documento aparecido el año pasado y que es público, está en la exposición, pues nos abre a los manchegos ese nuevo campo de investigación de quién es ese segundo Miguel de Cervantes, porque es un documento que ha estado no oculto, sino, bueno, no ha estado a la luz pública y muchos cervantistas no lo han sacado, y sin embargo se conocía ya desde el 1870. Interesante. Seguimos ahondando en aspectos que se han tratado en estas jornadas del Toboso, y uno de ellos es la cocina. De hecho, usted dio el domingo una conferencia sobre la gastronomía que aparece en las páginas del Quijote. ¿Qué platos aparecen reiteradamente o parece que le gustaban más al ingenioso Hidalgo? Y por otro lado, ¿cuáles de todos esos platos siguen perviviendo en nuestra tradición gastronómica? Sí, porque como hemos dicho antes, el Quijote es tan sencillo que son personajes sencillos, de lejos de aquellos fantásticos héroes de las anteriores novelas caballerescas, pues son personas que también comen y beben. Y comen y beben y comen la comida que se hacía en las casas de los hidalgos y en las casas de los labradores y los pastores. Entonces nos recuerdan cómo comían duelos y quebrantos, cómo comían lentejas o cómo hacían una olla que también seguimos haciéndola en casa los manchegos, cómo se utilizaba el bacalao en La Mancha en salazón, porque era lo que nos traían los arrieros pues, de Andalucía o de Levante. O como los galianos o gazpachos manchegos son unos platos tan interesantísimos y que seguimos haciéndolos casi como se hacían en el siglo de oro, en el siglo XVI. ¿Y los valores de los que hablaba usted que transmite la obra siguen perviviendo en nuestros días en la sociedad castellano-manchega? Totalmente. El Quijote es que no es una obra crítica de caballería, el Quijote es una obra de humanidades. Y por lo tanto, como nos retrata a la condición humana, como nos retrata a los humanos tal y conforme somos, pues tenemos los pecados y nuestros defectos y también nuestras virtudes, que son exactamente iguales que las de un hombre del siglo XVI. Viajamos en avión y viajamos en tren de alta velocidad, y antes viajaban en una mula de alquiler o un mal caballo, pero el hombre que va encima del avión o encima del caballo seguimos siendo exactamente iguales. Y ese es el Quijote, una interpretación de Cervantes al final de su vida, una interpretación de cómo era y cómo somos las personas. Por eso es actual, por eso es dinámico. El Quijote no es una obra estática. Y todo esto es lo que también este sábado vamos a verlo en esta mesa redonda, que tres grandes expertos que seguro nos van a dejar sus puntos de vista. Pues ya ven, Luis Miguel Román Alhambra nos ha dado pistas de las preguntas y respuestas que se pueden esclarecer en estas jornadas cervantinas del Toboso. Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y haber picado un poquito la curiosidad. Yo creo que todavía nos queda le debemos mucho a Cervantes y a Don Quijote, y más los manchegos. Seguro que sí. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos.